¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿ganó México o ganó Estados Unidos con la reunión de López Obrador y Donald Trump? Se lo preguntamos a nuestro invitado, Manuel Pérez Rocha, investigador del IPS, The Institute for Policy Studies. Manuel Pérez Rocha, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu invitación. Gracias a ti, Manuel. ¿Cómo evalúas la reunión entonces entre el presidente López Obrador y el presidente Trump? Yo creo que fue una oportunidad perdida para México. Yo creo que no era necesario, de hecho, la visita. Como el cantautor mexicano Juan Gabriel decía en esa canción, pero ¿qué necesidad? Yo siempre me planteé esa pregunta, ¿cuál es la necesidad del gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, venir a agradecer a Donald Trump por la firma y ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, el cual suplanta el viejo TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Y yo no veo cuál es la necesidad de venir físicamente a agradecer a Donald Trump, y mucho menos por la ayuda, supuesta ayuda prestada de ventiladores para atender a enfermos en México, cuando muchos de esos ventiladores también se producían en México y se exportaban a Estados Unidos. En fin, yo creo que fue un despropósito. Yo creo que mucha gente en México se sintió afectada, humillada por la realidad de que el presidente Donald Trump ha insultado en repetidas ocasiones al pueblo mexicano. Y yo creo que, pues más bien, atendiendo a mi pregunta, pero ¿cuál es la necesidad? La necesidad realmente era superar una vez más, tratar de superar una vez más el constante chantaje en el que ha tenido el gobierno de Estados Unidos a México. El chantaje que representa el eliminar aranceles, la remoción de aranceles o poner aranceles a los productos mexicanos de exportación a Estados Unidos, y otro tipo de chantajes de tipo económico, ¿no? Entonces, más que el venir a tratar de ganar algo, lo que yo creo que López Obrador trató de venir fue aplacar algo, apaciguar a Donald Trump en sus afanes de afectar a México a través de barreras comerciales. Y yo así evalúo esta visita. Creo que más que haya sido la búsqueda de una oportunidad, fue para tratar de apaciguar los afanes de agresividad, digamos, de Donald Trump hacia México. Cuando terminaron la reunión, salieron al jardín de las rosas de la Casa Blanca y dieron una conferencia de prensa, y entre las cosas que dijo López Obrador, AMLO, cito textualmente sus palabras, le dijo a Trump: usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía, usted no ha pretendido usarnos como colonia, por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. ¿Qué piensas? Bueno, en cuanto a la soberanía, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el nuevo tratado, el TEMEC, que yo le llamo el Trump-MEC, porque claramente fue impuesto por Trump a México y Canadá, incluye cláusulas que violan claramente la soberanía de México, concretamente en dictar su propia política económica. Las cláusulas 14D y 14E permiten a empresas específicamente estadounidenses, o es una cláusula entre Estados Unidos y México, porque déjeme aclarar que primero entre Canadá y Estados Unidos se eliminan las disposiciones que permiten a las empresas demandar a países en tribunales supranacionales, como el CIADI del Banco Mundial, que es el Centro Internacional de Arreglo de Disputas en Inversiones. Entonces se elimina entre Canadá y Estados Unidos esta facultad que permite
a las empresas demandar a los estados por encima de sus propias cortes y tribunales, pero se mantiene con la cláusula 14 de IE entre Estados Unidos y México. Esto le permite a las empresas energéticas y muchas otras como de construcción y transporte el continuar demandando a México en tribunales supranacionales. México ya ha sido uno de los países más demandados bajo el Telecan y se mantiene esta disposición que viola la soberanía de dictar políticas económicas propias, ¿no? Entonces México va a quedar muy vulnerable todavía, sobre todo las empresas petroleras, de gas y otras, ante estos tribunales. Una vez más, aclaro, se elimina entre Canadá y Estados Unidos y se mantiene esta facultad entre Canadá y México, lo cual es muy grave también en cuanto a empresas mineras, en el TPP, el Tratado Transpacífico, del cual México y Canadá son parte. Entonces yo creo que, pues, realmente para hablar de que Trump respete la soberanía de México es muy difícil. Es muy difícil hacer esa aseveración cuando tenemos una política económica totalmente supeditada a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo interpretas el hecho de que Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, canceló su participación en esta reunión? Pues yo creo que fue bastante elocuente y evidente el desagusto que tiene el presidente Trudeau a la manera en que también él y su país ha sido tratado por el presidente Donald Trump, y yo lo interpreto como un acto de dignidad y lo aplaudo. Yo creo también que Canadá está en una situación más ventajosa que México en términos económicos. La relación comercial ha sido menos dañina, ha sido menos chantajeado que México. Creo que fue más posible pues para Trudeau el negarse a venir a este encuentro de celebración del inicio del nuevo tratado, pero una vez más me parece que fue un poco inaudito el que el presidente López Obrador haya continuado con la decisión de venir a Washington cuando el presidente Trudeau se haya negado, ¿no? Manuel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Manuel Pérez Rocha, investigador del IPS, de Institute for Policy Studies, sobre quién ganó más en la reunión entre México y Estados Unidos, entre los presidentes López Obrador y Donald Trump. Ya regresamos. Continuamos conversando con Manuel Pérez Rocha, investigador del IPS, de Institute for Policy Studies, sobre quién ganó entre México y Estados Unidos con la reunión entre los presidentes AMLO y Trump. Manuel, decía el presidente AMLO cuando dio su conferencia de prensa luego de la reunión, decía textualmente: fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos. ¿Es una relación amistosa la relación entre Estados Unidos y México? Porque justamente evaluando los comentarios que hubo a favor y en contra, leo lo que algunos analistas en México dijeron al respecto, y los que estuvieron a favor dijeron que la reunión fue positiva o bien librada, y los críticos dijeron un acto de sumisión, de subordinación, de capitulación y no de diplomacia. ¿Son amigos a nivel que están en el mismo, digamos, trato, o acá hay un nivel de sumisión, un nivel de que no estamos en el mismo nivel, es dos países en esa relación? Bueno, yo creo que aquí lo importante es entender que no es un país contra otro país, ¿no? Hay que entender también que son sectores económicos, sectores sociales, los que pueden ser beneficiados o afectados. Yo creo que fue muy evidente que en esta visita se libró bastante bien
cualquier acto que pareciera de enemistad, pero sobre todo lo más notable fue la concurrencia de los grandes empresarios mexicanos a la cena en la Casa Blanca. Los grandes empresarios mexicanos, incluyendo a Carlos Slim, el hombre más rico de Latinoamérica, y otros multimillonarios mexicanos que acompañaron a la comitiva del gobierno mexicano a Washington. Entonces yo creo que claramente estos sectores, el sector empresarial y de grandes empresarios, es el sector beneficiado de esta visita. También es el sector beneficiado de la continuación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el ahora llamado TEMEC, pero que sin embargo sigue siendo básicamente el mismo tratado. 90% del tratado es lo mismo que el tratado anterior. Y por supuesto que los grupos más agraviados son los grupos de migrantes mexicanos, inmigrantes centroamericanos, a los que el presidente López Obrador ha hecho el favor al gobierno de Trump de detenerles en territorio mexicano en su intención de emigrar hacia Estados Unidos. Entonces es muy, muy importante, creo, entender, poner en la balanza quiénes son los grupos favorecidos y quiénes son los más afectados en esta relación que tiene México con Estados Unidos, ¿no? Ahora, tú incluso hemos tenido oportunidad de conversar anteriormente y tú me has señalado que en este tipo de tratados ya había pasado con el TELECAN, es decir, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, y ahora está pasando con el TEMEC, o como tú lo llamas, el Trump-MEC, que no participaron porque tú me dices, son negociaciones que mientras avanzan se manejan en silencio, se manejan confidencialmente, y en esas conversaciones, en estas negociaciones, no participan ni los sindicatos ni los grupos ecologistas defensores del medio ambiente. Entonces, ¿es un tratado que representa a todo México y a todo Estados Unidos, o este es un tratado simplemente entre los empresarios de Estados Unidos y los empresarios mexicanos y el resto se queda fuera de la película? Sí, en efecto, durante todas las negociaciones de este tratado renovado, no hubo la menor participación de grupos ni ambientalistas, ni de sindicatos, ni de otros grupos, ¿no? El Sierra Club, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ha sido sumamente crítico de este tratado. En cambio, algunos sindicatos lo terminaron apoyando, como la AFL-CIO, lo acabaron aprobando, porque hay algunos cambios, algunas normas laborales que mejoran el tratado hasta cierto punto. Se impone que México deba respetar mucho más sus normas laborales, y esta es una de las ventajas del nuevo tratado. Sin embargo, hoy en día también está siendo puesto en duda el efectivo respeto de México, del gobierno mexicano, a ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, hay un movimiento fuerte aquí por grupos sindicales para que se respeten los derechos humanos de sindicalistas, en particular en México, que han sido apresados durante las recientes semanas. Entonces se está poniendo en tela de juicio hoy en día qué tanto se van a respetar estos derechos laborales en México. En fin, yo creo que respondiendo a tu pregunta, sí, o sea, este es un tratado, como todos los tratados de libre comercio, que se firman con la participación de los grandes empresarios, que son los que dictan las normas y son los que dictan las políticas a seguir, ¿no? En el caso particular de la experiencia del TELECAN, es decir, el tratado que presidió a este, que fue vigente durante 26 años, estuvo vigente durante 26 años. Allí está documentado de que Estados Unidos practicó el dumping, es decir, durante los primeros 10 años el Estado norteamericano contribuyó con subsidios de 55.000 millones de dólares a las grandes corporaciones agrícolas estadounidenses para vender a precios subsidiados material agrícola o productos agrícolas que dejaron a 2.300.000 trabajadores agrícolas mexicanos sin trabajo.
¿Podrá repetirse esta práctica del dumping o va a repetirse en este nuevo TEMEC? Bueno, el dumping va a continuar porque el nuevo TEMEC no hace nada para prevenirlo. Lo que sí se logró es detener en las normas mexicanas, las normas secundarias para la aplicación del TEMEC, se logró detener hasta cierto punto la permisividad de nuevos productos, principalmente genéticamente modificados. Entonces también hubo una participación fuerte ahí en México, en la cual se ha logrado detener un poco una mayor apertura a productos de Estados Unidos. Sin embargo, lo que ya está permitido en cuanto a grupos de granos básicos, eso no se va a poder detener, ¿no? El dumping va a seguir y el campo mexicano va a seguir fuertemente amenazado por productos subsidiados de Estados Unidos. Esto se está tratando de contrarrestar con políticas internas en el gobierno de López Obrador, políticas internas de fortalecer el campo mexicano, fortalecer sus capacidades de distintas maneras para poder competir mejor ante el dumping que viene de Estados Unidos. Bueno, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos conversando con Manuel Pérez Rocha, investigador del IPS, de Institute for Policy Studies, sobre quién ganó, México o ganó Estados Unidos, en la reunión que tuvieron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Donald Trump. Ya volvemos. Continuamos conversando con Manuel Pérez Rocha, investigador del IPS, de Institute for Policy Studies, sobre quién ganó, México o ganó Estados Unidos, con la reunión de los presidentes López Obrador y Trump aquí en Washington. Manuel, ¿qué fue lo que cambió más de este tratado respecto al anterior? Bueno, el cambio principal entre el TEMEC y el TELECAN, al que reemplaza, es que se incrementa el requerimiento de contenido local para autos fabricados en la región de Norteamérica. El contenido nacional pasa de 62.5 al 75% del auto, y los modelos que no cumplan esto estarán sujetos a un impuesto del 2.5%. Esto quiere decir que si antes los fabricantes podían ensamblar autos en México, Estados Unidos a Canadá, pero trayendo productos de otros países como de China, componentes del auto, ahora va a ser más difícil, va a haber mayor necesidad de que el contenido sea producido en Norteamérica. Ahora tendrán que invertir para asegurar que el ministro de esos componentes se haga en esta región, o afrontar impuestos que al final probablemente vayan a filtrarse al comprador de cualquiera de los tres países. Además, la flexibilidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hacía que producir en la región fuera más atractivo para muchas marcas extranjeras. Ahora eso quizás vaya a verse más limitado para marcas, por ejemplo, de Japón. Adicionalmente, entre el 40 y 45% del contenido de un vehículo en valor deberá suministrarse de lugares en los que el salario sea no menos de $16 la hora. Eso quiere decir que la producción de los componentes más costosos del auto, como los motores, las transmisiones o algunas partes del chasis, podrán mudarse a las zonas de alto salario, alejándose así de México. O sea, se corre el riesgo de que México pierda con estas nuevas normas algunas plantas automotrices y que regresen a Estados Unidos. Entonces, este cambio en el tratado, en el TEMEC, fue una victoria para el presidente Trump para intentar traer la producción de vuelta a Estados Unidos. Entonces, este fue un cambio que afecta un poco a México. México debe haber trabajado por más contenido no regional, sino contenido local. O sea, que realmente México pudiera proveer de más contenido local a la producción de las exportaciones de autos y de otras manufacturas, ¿no? La jugada política. Estamos hablando de que la reunión transcurrió a 4 meses de las elecciones presidenciales acá de noviembre. El presidente Trump, de acuerdo a los críticos,
utilizó esta oportunidad para hacer una coreografía, dicen los críticos, en donde fue una sesión de fotos a su favor, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no se reunió con lo que va a ser el rival de Trump, es decir, Joe Biden, no se reunió con ningún demócrata del Congreso, y particularmente que en el caso de Nancy Pelosi, por ejemplo, la líder de la Cámara de Representantes, que fue realmente una impulsora dentro del Congreso para que se aprobara el TEMEC, y allí viene la crítica si esto no podría tener un costo político para AMLO en caso de que gane la elección Joe Biden ahora en 3 meses y medio. Bueno, yo espero que no vaya a haber una actitud de revanchismo por parte de los demócratas en caso de que ganen, que es lo que más se perfila hoy en día. Están arrasando en las encuestas. La pésima actuación del presidente Trump ante el COVID y la pandemia que ha causado ya 135 mil muertos en este país, lo tienen verdaderamente de capa caída. En caso de que ganen los demócratas, yo creo que va a tener que haber mucha diplomacia por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también esperamos que no haya un revanchismo que finalmente solamente afecte a los pueblos de los dos países, ¿no? ¿Te parece que o se pudo leer o se pudo saber si además de hablar del TEMEC o el motivo de la reunión, hablar del MEC, se habló también de temas claves que todo el mundo en México e incluso aquí en Estados Unidos se cuestionaba y decía, y no se habló de inmigración, no se habló de la pandemia, cuando ahora México pasó a ser el 4º país del mundo con más casos después de Estados Unidos, Brasil, el Reino Unido y ahora México? Es decir, solamente se limitó a ese tema del tratado y se dejó afuera un tema que se entiende en México que es clave, como es el tema de la migración. Sí, pues es lamentable una vez más que se desvincule el tema de la migración con el tema del comercio, porque mucho de la migración desde México o desde Centroamérica a Estados Unidos es producto de políticas económicas impuestas y fallidas, de políticas económicas manifestadas en tratados de libre comercio y en políticas de ajuste estructural que han venido a afectar y a devastar amplios sectores de la población, como el sector agrícola en México. Y pues sí, entonces se continúa desvinculando estos temas, ¿no? De manera lamentable. Y también el hecho de que no se haya hablado de la pandemia, pues es una omisión terrible. Yo creo que se deberían de estar creando verdaderas estrategias binacionales o trinacionales al nivel de la región para atender el problema de la pandemia que va en crecimiento tanto en México como en Estados Unidos. Y a pesar de eso no se habló de ello. Y tampoco se consideró, por supuesto, el hecho de que de Estados Unidos la pandemia ha sido de una manera u otra exportada a México, ¿no? Hay estados como el estado de Sonora que está buscando el frenar las visitas de estadounidenses, en concreto el estado de Arizona, a México, por el hecho de que estamos esta vez desde México tratando de crear una especie de muralla para que se impida mayor transmisión pandémica desde Estados Unidos. Los críticos, y por último entonces, Manuel, los críticos dicen que puede llegar a ser hipócrita, al menos, o perverso, si se puede ir más lejos, en la situación esta en que se encuentran los trabajadores agrícolas mexicanos, porque Estados Unidos entonces, a través de estos tratados de libre comercio, practica el dumping, es decir, a través de subsidios a las grandes corporaciones agrícolas de Estados Unidos, envía productos agrícolas a México que deja a los trabajadores agrícolas mexicanos sin trabajos. No tiene otra posibilidad ese trabajador agrícola mexicano, se tiene que venir sin papeles aquí a Estados Unidos, atraviesa la frontera y pasa a ser para muchos la esclavitud moderna, pero la esclavitud moderna para trabajar en las grandes corporaciones agrícolas de los Estados Unidos que hacen el dumping. Y allí es donde Donald Trump
nos deja absolutamente sin ningún tipo de resguardo, sin ningún tipo de derechos, es decir, no tienen derecho, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, a recibir algún tipo de contribución de que han quedado sin trabajo. Es decir, no solamente los explotaron en México, ahora los mandan para acá, los explotan las mismas grandes corporaciones de los Estados Unidos y Trump los denuncia que son los violadores, los que traen la droga, los que son la última escoria del planeta. ¿Esto no es extremadamente hipócrita y perverso? Pues sí, por supuesto, los trabajadores mexicanos son tradicionalmente los que sostienen el sistema agrícola estadounidense, son también muy afectados por la pandemia, y a pesar de eso también se están desde Estados Unidos deportando trabajadores que tienen ya el COVID, que han adquirido el COVID. Entonces, sumamente perverso, como dice David Bacon, todo este programa H2A es cercano al esclavismo, el que se está dando con la utilización de migrantes que después son deportados, ¿no? Entonces, es sumamente hipócrita, es una situación que solamente va a seguir siendo afectada porque el tratado, el TEMEC, no lo aborda, no aborda el problema de la afectación de salario, perdón, de trabajos en México, de empleos en México, tampoco aborda el tema de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en Estados Unidos. Manuel Pérez Rocha, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, gracias.